Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal estamos? Pues vamos tirando, vamos aguantando como se puede, Pues como todos, supongo yo. más o menos. Vamos a hablar de sinécdoque y también de la Hipérbole. hipérbole. Sí, Tú bueno, verás, tú verás cómo la lías ya para empezar. no, bueno, son palabras estos, Sí, palabras que son recursos estilísticos de la retórica, ¿no? vale. Estos que se utilizan para dar belleza a los discursos, ¿no? Y convertirlos en más persuasivos. Entonces, es un tema antiguo en la filosofía, además, Sí. que es el tema de la retórica, en definitiva. Los Una obra. filósofos estáis ahora de actualidad, ¿no? Es un, también, luego si quieres te lo comento, sí, está Sí, en la actualidad y es un buen ejemplo para que incluso en casa del herrero, cuchara de palo. pues vale. Y es curioso esto, cómo funciona ciertos mecanismos. No, quiero decirte, era leyendo una cuestión, ¿no? Las exageraciones partía de un tema que también era, como siempre, discutible, ¿no? Relacionado con la libertad de expresión, salió, recuerdas, una exposición en, no sé si en las Baleares o algo así, creo que fue, sobre, sobre un cartel que habían puesto eh, en una exposición financiada por, ayudada por el Ministerio de Igualdad. Claro, en cuanto está el Ministerio de Igualdad por medio, sabes tú que el personal Sí, se solivianta. afila los cuchillos, Sí, ¿no? sí. Dispuestos a rajar a que se ponga por delante sin ningún pudor, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, y entonces era, pues, era una ironía, pues como hay tantas en estas cuestiones, en el sentido de que lo que ponía era que, ¿cómo era? No Eran digo usted que abusaba porque, ¿no? ¿Cómo era el asunto? Porque si la hubiera forzado, ¿cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva? le Era decía un un juez a una mujer que era cárcel, acudía. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en principio, claro, normalmente estos chistes un poco fuertes, esto es una broma un poco fuerte, claro, sobre todo si eres juez, ¿no? Sí, Porque si eres otra cosa, pues te ríes. Me hizo gracia el cartel en principio, ¿no? Y sí, pero claro, ese tipo de carteles, el problema de Estiva es que en el mundo actual en el que estamos, lo que da lugar es a inmediatamente ofensas brutales, acusaciones no menos brutales que las ofensas, ¿no? Y entonces la lías, porque eso Palma Mallorca, donde se pone, lo pone en Argentina, y vamos, la que ha hecho el dibujo, una exposición sobre micromachismos, ¿no? mm, Y entonces, bueno, pues es la tesis en principio de que los jueces pues son criptomachistas, micromachistas o sin más machistas, punto de nota, tampoco vamos a, ¿no? Y claro, inmediatamente no sé si además hay una anécdota real de un juez que le haya dicho eso a alguien, es igual, ¿no? Porque lo que está haciendo es denunciar con una gracieta. Y entonces, pues es una gracieta, como los famosos eh, caricaturas de Mahoma, ¿no? mm. ¿Te acuerdas? Y las caricaturas de Mahoma les costó la vida a unos pocos, desgraciadamente. Una gente encaja mal, ¿no? Aquel que hizo los de la ETA en un titiritero y los problemas que tuvo, en fin, estas cosas han sido complicadas. Entonces quiere decir que cuando gastamos la broma a nuestros enemigos, pues nos hace gracia, y cuando la gastan a nuestros amigos, pues no nos hace gracia. Y entonces nos damos por ofendidos. Entonces ahí sabes que la Asociación de Jueces, pues, ha dicho inmediatamente que no sé qué, han aprovechado. Entonces, claro, un artículo gracioso del diario.es, ¿no? Gracias a mí me entretuvo. Lo cogí precisamente por el título de las hipérboles y las... Sin esto que feminista hipérbole judicial era el título. Y que ahí esto, con este título promete, promete. Mm. Y bueno, yo creo que el tema sí prometía, porque de alguna manera lo que te viene a decir es mm, que la sinédoque es una figura tradicional de la retórica en la cual eh,
se coge un ejemplo y se generaliza, ¿no? Me parece que recordar esto. Pero al final, yo es que tengo Sí. que repasarlo siempre que hablo de estas cosas, porque si no lo repaso se me olvida. De una parte se hace un... De una parte se hace un todo. sí. ¿No? Entonces, cada vez, porque ha habido un juez, los jueces. Oiga, esto no me vale, ¿no? No me vale. Bueno, ha habido un juez, igual ha habido 10, pero es que igual hay miles de jueces. Y entonces, sacar una generalización, ¿no? Pues me parece un exceso, ¿no? Y entonces ya viene la otra parte, de la hipérbole, pues es el exagerar las consecuencias de esto y entonces ya empezar a acusar al Ministerio de Igualdad, ¿no? Oiga, esto ha ocurrido en Palma de Mallorca, ¿no? Mm. Y es una decisión de la comisaria o de la que corresponda que lo ha... Primero, de quien lo ha pintado. Y segundo, quien ha decidido ponerlo en una exposición de micromachismo. Que por otra parte parece que es su sitio para ponerlo. O sea, tampoco Sí. no la ha puesto en la puerta de un colegio, digo yo, ¿no? Ni en la puerta de los juzgados. Que podría haber sido un acto más de protesta más claro, ¿no? Entonces, ahora ya todo viene inmediatamente a echar las culpas. ¿A quién vas a echarlas? Pues a unas especialistas en que le llevan tormentas, Irene Montero. Entonces, los antiguos decían, ¿no? Que la polémica, la gran polémica de Sócrates contra los sofistas era que se habían pasado. Y que de tanto buscar la persuasión, o sea, poner el objetivo fundamental en ganar, los sofistas, yo siempre digo en broma que les estoy agradecido porque fueron los primeros filósofos que lograron que les pagaran por su trabajo y en la medida que yo he vivido de dar filosofía, pues bueno, me vino bien el asunto, ¿no? Me conocieron en un trabajo que merecía un salario, hablar de filosofía, en mi caso como profesor. Y entonces, claro, en la retórica, en el mundo de la abogacía se maneja mucho eso, ¿no? El abogado hábil que logra vender la moto. Lía al personal. Estamos muy acostumbrados sobre todo a películas de juicios de Estados Unidos, ¿no? Porque vemos más de esos que de los nuestros. Pero bueno, acuérdate, por ejemplo, el juicio de los diferentes juicios contra el PP, lo del terrorismo del 11M y tal, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados y el juez, un abogado te lo dice tranquilamente. Yo tengo una abogada en la familia y me lo decía, ¿no? Yo cuando defiendo a mi cliente, si hay que mentir, se miente, ¿eh? Pero evidentemente hay que mentir sin que te pillen. Mm. Porque, de todas maneras, tú sabes que cuando eres el acusado, mentir no es delito. No es delito. Ya, con lo cual, ya te admiten el recurso, la propia judicatura te admite el recurso a la mentira, ¿no? A los trucos retóricos, ¿no? Entonces, Sócrates le indignaba aquello. Él decía que eso no podía ser. Y Platón, siguiendo la cuestión, pues también le indignaba. Y echó un cierto, como el prestigio de Platón, obviamente, y de Sócrates enorme, porque sí que son en cierto sentido, son los grandes iniciadores de una tradición muy occidental, surge en Grecia, ¿no? Filosófica, y otras culturas que tienen cosas parecidas, pero bueno, la India sobre todo más parecido, pero otras no han hecho eso. Es un invento sobre todo contextualizado en Grecia y que luego se extiende en el mundo romano y por lo tanto en lo que es Occidente, entre comillas. Y entonces quiero decirte que Platón y Aristóteles los denigraron, pero sobre todo Sócrates, en una pelea. Y de hecho, a Sócrates al final lo matan, ¿no? Es decir, bueno, le hacen que se mate de alguna forma. Y en cualquier caso quedaron con mala fama, pero los sofistas están muy vinculados a la democracia, al nacimiento de lo que entendemos por democracia en sus mejores modelos, en la parte buena que tenía la democracia griega, que no voy a discutir de ella ahora. Y entonces quiero decirte que, bueno, la libertad de expresión, señores, es la libertad de expresión. Yo utilizo trucos, manejo y sí, tengo que persuadir. Tengo que persuadir. Esto ya en el mundo contemporáneo lo conviertes en persuasión vinculada a la publicidad, donde hay pasta por un tubo y pues es el negocio.
Mm. es el negocio. Y además, con una capacidad, porque se ha aprendido, ¿no? De manipular, de incidir, de modificar lo que la gente piensa, que, bueno, todos creemos que pensamos absolutamente libres por lo que decimos y tal, y que en ese sentido, pues mm, ahí está todo, ¿no? Y entonces, es lo que te quiero decir, que de alguna manera es complicado la cuestión, ¿no? Es complicada la cuestión. Porque no vale todo en principio. ¿Y dónde están los límites? Es decir, porque sobre todo en los momentos actuales la cosa adquiere una cuestión diferente, ¿no? Porque, claro, tú haces estas hipérboles, estas cuestiones, o estas sinéndocas y todos los trucos que quieras, y bueno, yo un ejercicio que hago de vez en cuando lo he hecho esta mañana, que estaba un poco, no, ayer por la tarde lo hice, que estaba un poco cansado y digo, bueno, pues cuando estoy un poco cansado, abro en el ordenador la página del Mundo Today y me voy leyendo los titulares, ¿no? Sí, es que sí, esos son buenos, sí. Ayer estaban sembrados, Ujú. pero hasta los más pequeñitos estaban sembrados. Digo, joder, ni siquiera leí todo, sí, me bastó con leer 12 titulares. Digo, joder, qué gente más ingeniosa. Otros días no están tanto, ¿eh? Mm. Pero siempre hay alguna cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues te ríes con esta gracieta. Pero cuando eso lo trasladas ya, incluso te puedes reír una exposición sobre micromachismos. Pues si estás hablando de micromachismos, pues claro, y te hacen alguna bromita, y además uno reacciona y dice, pues, y unas risitas, y se acaba la historia. Porque reconoce, porque en el fondo, supongo yo que el que va a ver una exposición de micromachismos es porque es un tema con el que simpatiza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ve estas cositas y la animan. Y dice así. Pero claro, en el contexto de la llamada posverdad esta de los bulos y estas cuestiones, pues dices, hombre, no me parece, es complicado, ¿no? Porque esto lo viertes en Twitter y lo has liado. Empiezan las descalificaciones. Todo Irene Montero termina siendo el mal, ¿no? La encarnación del mal, de alguna manera, ¿no? Y, oiga, está usted exagerando, ¿no? Está usted exagerando. El que sea no puede usted hacer responsable a la ministra de Igualdad Solo de lo falta. que hace la delegada, la responsable de una exposición que ha autorizado la delegada del ministerio en Palma de Mallorca. A ver, ya, vamos, faltaba más. Faltaba más. Cierto. En todo caso, si crees realmente que eso es un insulto y nada tal, puedes escribir una reclamación, protestar a quien proceda, pero vamos, la ministra seguro que no tenía ni idea. Seguro que no. Ni sabría que había la exposición ni Ni que la habían sabría, o a lo mejor sí lo inventado. sabía, había leído un papel por la mañana, pero vamos, yo que por cosas, a veces tengo que leer muchas cosas, al final pero ¿quién ha dicho eso, no? Ya no me acuerdo. Entonces quiero decirte, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que era lo interesante para mí de la reflexión del periódico el diario.es, ¿no? Porque lo que te voy a decir es que estamos en un momento en que la gente está recurriendo con exceso a este tipo de retórica y esto en perjuicio claro y directo de la convivencia ciudadana. Ya no lo llamo ni democracia, la convivencia ciudadana, por tanto, la democrática. Porque claro, la convivencia democrática exige una deliberación basada en argumentos, con cierta retórica, pero sin sobrepasar la retórica. Porque si terminas diciendo que el único objetivo que tiene tu discusión política en el Parlamento, lo hemos visto en los últimos meses, los Mm. últimos años, es ganar, es hacer daño al contrario, es desprestigiar al contrario, no a lo que dice, sino al mensajero. Pues claro, dices tú, mire, yo creo que aquí habíamos venido a resolver problemas, no a insultarnos, ¿no? Porque si nos insultamos todos, pues lo del famoso chiste, si lo vamos a resolver a bofetadas, ¿para qué vamos a hablar? Ya pasamos directamente a las bofetadas. Mm.
Claro, en momentos de tensión, yo sí que creo que tomo como síntoma, que es lo que hace un poco, yo lo sigo, por eso lo comentaba, la idea del periódico El Diario.es, ¿no? Del que hace la crónica, que es en concreto, que lo vea por aquí, el título. ¿Lo tienes? Elisa Beni, Elisa Beni. Es una mujer. No sé quién es, Elisa Beni. Ahí aparece la carita con una boina y tal, bien. Pero primita Elizabeth, no sé ni siquiera quién es, tenía que seguirla porque no me importaba. Y entonces lo que sí te digo es que eso complica la vida y genera tensiones. Uno sabe, claro, y lo recuerda, y lo estamos viendo ahora en el otro tema que ha saltado, ¿no? ¿Están haciendo o no están haciendo un genocidio los rusos en Ucrania? Mm. Bueno, claro, como de las noticias que recibes de la guerra, del medio a la mitad y con reparos, ¿por qué te crees? ¿Qué te vas a creer? Sobre todo cuando las partes implicadas que discuten y se enfrentan tienen historiales muy poco recomendables, ¿no? Mm. A mí que te cuenta, es decir, oiga, yo no puedo no fiarme de Putin, ¿de acuerdo? Pero ¿te acuerdas de Mitterrand ordenando que un día en un barco de ecologistas en Australia? Sí, que lo hundió con un fotógrafo portugués además dentro. Sí, claro. En ¿Y te Santo Domingo. acuerdas de dos presidentes tomando café con las piernas encima de una mesa y iniciando una guerra contra el que tenía armas de... Destrucción masiva. Mm. Pues mire usted, es decir, el problema es que lo que pasa es que como todo el mundo engaña sin pudor, en principio, para conseguir un objetivo, yo lo he vivido incluso en luchas sindicales y he visto que lo proponían los de mi bando. Ahora decía, oye, lo que vas a decir es mentira. Bueno, es falso. Y si sabes que es falso y le dices, es una mentira. Y eso, yo creí que nosotros no mentíamos. Y me dice, todo el mundo miente y en estos combates hay que mentir. Y digo, bueno, pues vale. Eso lo puedo entender en circunstancias extremas. Lo famoso repito mil veces, lo de Federica Montseny, matáis y nos matan. Mire, si estamos en la guerra, estamos en la guerra. Pero, hombre, una exposición de micromachismo no es la guerra. Y la política, la crisis que estamos padeciendo ahora no es la guerra. Es complicada, es la pena. No se me líen ustedes. Entonces creo que es una pena porque se empobrece brutalmente. Y esto, además, el riesgo estriba en que este tipo de reacciones extemporáneas, si lo haces con más tranquilidad, cuando recibes en Facebook, yo manejo Facebook y Twitter, ¿no? Y claro, tengo círculos diferentes y esas historias, procuro estar relacionada con gente variada, y notas los sesgos de cada grupo, ¿no? Y se ven clarísimamente. Dice, este aquí, ¿cómo lo defino? Cuando luego le toca a él, resulta que no. Es una parte que se entiende, yo no le discuto, ¿no? He tenido un ejemplo recientemente con mis compañeros de profesión. Es decir, han hecho una campaña en virtud de la cual parece que el gobierno es enemigo de la filosofía. Sí, se ha hablado mucho de que desaparece la Otra filosofía. hipérbole. Sí. Otra hipérbole. ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo que enemigo de la filosofía? Y además que se va a perder la capacidad de crítica en este país si no hay asignatura de filosofía. Pero esto es una enseñanza que vaya despropósito. O sea, ¿usted realmente se cree que el espíritu de crítico del país depende de que haya una clase de filosofía un año en ¿El la enseñanza colegio? secundaria obligatoria? Mm. Claro. Entonces yo he discutido, me he enfrentado a algunos de los líderes y se lo he dicho claramente, oye, estás diciendo falsedades. Es falso lo que decís. Primero, medio en broma, medio en serio, le decía, no, en serio, oye, que la filosofía en España existe como asignatura muy importante en bachillerato por Franco, que la puso. ¿Qué quieres que te diga? Así fue.
Y Franco, te juro que no tenía ninguna intención de que su pueblo fuera crítico, pero pensaba que una buena formación filosófica, claro, que la filosofía que se da en el franquismo, que yo la padecí, y no sé si tú supongo que tú Sí, también te sí, llegaría a tocar, también. sacabas 9 si explicaba la filosofía correcta, que era aristotélico tomista. Y si no explicabas esa, bueno, luego cada profesor salía a las narices, claro. Pero que había la filosofía correcta y la filosofía incorrecta. Eso es una contradicción, pues la filosofía correcta e incorrecta, yo es que no lo conozco. Me di cuenta, tardé 5 años en librarme de aquella losa 4 años, de aquella losa que me habían metido en el colegio, sí, en el colegio. Y además me libré en un seminario, me libré cuando ahí estudiaba mucha filosofía y me di cuenta que eso de filosofía correcta es de que me estoy hablando. Esto es mucho más complicado. Entonces, quiero decirte, y mis compañeros saltan con eso, y dices tú, esto son puras hipérboles, puras sinédoques, puros sesgos corporativos, ¿de qué habláis? Pero es que luego además, mira, me tomé la molestia porque me estaba molestando bastante lo que decían. Y pero además voy a leerme el decreto que están poniendo a parir porque acusaban de que había incumplido los acuerdos. Ah, te lees el acuerdo, el decreto y dices tú, pero Dios mío, si esto es una exaltación del espíritu crítico y de la ética. Y que yo sepa, no sé tú, ética, todo el mundo la asocia con la filosofía. Sí. Es una disciplina de la filosofía. Mm. Entonces tú, ¿de qué? Pero si han puesto una asignatura de ética obligatoria y además con una reivindicación tradicional de los de filosofía, es que no fuera alternativa a la religión. Para todos. Cosa que yo también he defendido siempre. Que Sí. la ética es para todos. Y la religión es otra cuestión que tiene una moral, que la pueden explicar lo que quieran. Pero la ética hay una ética cívica, pluralista, como quieras llamarlo, que no tiene por qué ser confesional y que debe estudiar a todo el alumnado. Y además la ética no es contarle, mire usted, estas son las verdades morales y usted, si no las cumple, es un perverso. No, estos son los problemas morales, vamos a discutirlos. Y estos son los valores, la jerarquía. El decreto, si te lo lees, digo, estos tíos no se lo han leído. No se lo han leído. Pero es que además luego digo, bueno, voy a probar. Busco y hay una página, esa maldita.es. Sí, sí. No sé si la habrás ojeado alguna vez. Es también No lo he ojeado, recomendable. pero sé que existe por ahí. Sí. Pues junto con el diario.es, esta desde el otro punto de vista, ¿no? Voy a ver de los bulos actuales de qué va la cosa. Y entonces, claro, cuando te metes en maldita.es, dedica un artículo a esa redacción del profesor de filosofía y demuestra con datos, con citas, con fragmentos. Mire usted, no es cierto lo que dice. Es que no es cierto lo que dice. Y claro, yo en Facebook hago la pelea y se lo pongo a uno de los líderes. Digo, mira, lo que está diciendo, ¿De los líderes de qué? ¿De los líderes el del grupo? movimiento de que nos quitan eh, espíritu crítico al futuro español. Bueno, Dios mío, quizás aquí para los nuevos que se estén oyendo, había que decir que Félix García Morillón es doctor en filosofía, aparte de haber trabajado de profesor de filosofía y que sigues de alguna manera, a pesar de estar jubilado, actuando como tal. Bueno, cierro el no, y con una paréntesis asignatura de filosofía en la universidad, por en un eso. máster. Por eso, O para sea que la que, gente dice, bueno, este tío también habla porque de oídas, ¿no? Pero para no, los no, nuevos, dices no claro, hablo. para De los, este tema no ah, lo diré. lo digo para los Pero lo nuevos. pongo como un ejemplo concretito y una tontería por otra parte, porque al final a la sociedad esto de la filosofía le importa un carajo. Mm. Y desde luego lo siento por mis colegas, además eso lo he dicho en público, digo, reclama tu puesto de trabajo. No me cuentes que la salud mental de los alumnos depende de que tú des clase. La reivindicación de que quiero mi puesto de trabajo, quiero un trabajo estable, tiene dignidad intrínseca. Que es otra cosa, claro, un sindicalista lo sabe. Mm. Esta gente, como a veces no tienen asumido que son curritos, ¿no? Clase obrera, intelectual, pero al final es, ¿no? Curritos. Pues no se entera. Entonces, digo, el maldita punto es, y se lo digo, se lo muestro uno detrás de otro. Y ya dice, pero en ningún momento sale la palabra filosofía. Digo, la palabra ética sale 80 veces. En un decreto. 80 veces. Sí.
a ti te olerá y se han pasado, ¿no? En meter la ética por todas partes. Entonces, es esa situación la que a mí me desespera. Esta incapacidad de la gente de encajar una argumentación. Vamos a discutir de los problemas. Vamos a discutir. Vamos a ver. Vamos a admitir que a lo mejor te equivocas. Que no tengo... Cuida mucho los sesgos, porque todos tenemos sesgos. El que diga que no tiene sesgo, bueno, tiene un problema que resolver en un momento u otro, ¿no? Y esto, digo, cuando lo trasladas a toda la vida política, pues te encuentras en situaciones muy desagradables. Yo no me fío un carajo del señor Feijóo, pero... Ni yo, aprovecho. tú con más razón que yo, ¿no? Yo aprovecho. Pero obviamente, y yo sí que creo que la primera posibilidad de hablar es que no empieces insultando. Porque si empiezas así, yo no hablo. El otro día una pequeña discusión, una cosa de una limpiada filosófica, coordino un grupo que corrige y tal, y de pronto uno empieza a arremeter contra el modelo de la coordinación, pero empieza con descalificaciones y digo yo, mira, no, en fin, yo acepto las críticas, vamos a ver lo que hay, pero cuida tu lenguaje, ¿eh? Porque yo estoy dispuesto a hacer un plus y aguantarme tus frases fuera de tono, no las voy a responder, no voy a contestarte así, pero te pido por favor que lo cuides, ¿no? Y vamos a discutir el problema de fondo. Y sobre todo, vamos a resolverlo, ¿eh? Entonces, si no haces ese esfuerzo constantemente, la has liado. Y yo creo que vivimos en una sociedad que desgraciadamente la posibilidad de resolver problemas está muy lastrada por posiciones ideológicas previas, por etiquetas, pero estereotipos, no en el sentido de generalizaciones útiles, ¿no? Los estereotipos te ayudan a funcionar, porque para no tener que todo momento analizarlo todo, ¿no? Pero lo que tienes que tener mucho cuidado es cuando los aplicas y ser conscientes de que son estereotipos, que no... Sí, puedo tener el estereotipo del juez conservador, pero cuando veo a un juez no puedo decir, eres un conservador, ni puedo decir todos los jueces son conservadores. No me parecería prudente. Y más en estos momentos cuando la judicatura, en momentos en este país, me parece que en los jueces normales, digo, creo que hay más mujeres ya que hombres. Sí, o si no hay más, están aumentando mucho el número de mujeres. Debe ser de las profesiones en las que hay casi paridad y si no hay un poco de plus de mujeres, ¿eh? Porque claro, son oposiciones, ese tipo de oposiciones, como pasa en casi todas las oposiciones del Estado, el hecho de que seas mujer no cuenta, ¿no? Sí. Ahí sí que no cuenta, entras y punto. No tiene ni que sea fea, es decir, una mujer embarazada de 8 meses puede aprobar una oposición, sacar la plaza y empezar enseguida, o sea, ya toma posición dándose de baja. Por lo menos hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí. Que obviamente en ningún trabajo ocurre eso. En una empresa privada ya no pasaría la primera. La ven con el embarazo de 6 meses y le dice, ¿a dónde vas, criatura? En pan cariñoso. Entonces quiero decirte que eso es lo que no se puede admitir, ¿no? Oiga, no, todos los políticos no son malos. Los hay de muchos colores. Y esta cosa es que yo critique el modelo de vida política, yo critique el Parlamento, creo que este sistema tiene carencias intrínsecas que luego afloran, pero a mí no se me ocurría en este momento decir que todos los que están en el Congreso de Diputados son unos no sé cómo lo llamaría, hay gente que lo llamaría unos vendidos, sinvergüenza, ustedes son gente, algunos son curritos. Hacen sus 8 horas de trabajo, atienden sus problemas, lo hacen mejor o peor, y luego, claro, hay otros que obviamente se les ve que lo que van buscando es salir en la foto, mandar, ¿me explico? Sí. Pero no son todos, ¿eh? No son todos. Entonces, ese tipo de situaciones, ya te digo, Y porque además luego al final, y esto no entramos hoy porque es un tema muy complicado, está leyendo algunas cosas a propósito, cuando vienen los temas de verdad, poner el ventilador y hacer este tipo de acusaciones tan genéricas, lo que impide al final es
resolver bien los problemas y quienes pagan la factura son los de abajo. Siempre la pagan los de abajo. Yo no sé, ya te digo, lo de Rusia y Ucrania posiblemente merezca un juicio, porque huele mal, huele mal. Yo sí a bote pronto me inclino a pensar que el ejército ruso, y además algunos dicen que han sido ya voluntarios chechenos, siempre hay que echar más culpa de violencia a gente, cuanto menos occidental sea mejor, ¿sabes? Entonces, y los chechenos deben ser menos occidentales que los ucranianos. Digo yo, no lo sé tampoco, no, ahora mismo no visualizo a los chechenos. Entonces, y me importa poco, pero quiero decirte que es un tema complicado y que merecería la pena porque tiene pinta de que ahí se están haciendo barbaridades. Es cierto que ya hay salido muchos viendo bulos sobre la guerra, también ahí lo estuve ojeando en la página maldita.es. En maldita.es y claro, ves fotos y dices, oiga, esta foto de los desastres en no sé qué ciudad, esta corresponde al tornado de Orlando. Cosas de este tipo, ¿no? Bueno, la gente se molesta en poner la foto en Google y buscar esa foto de dónde resulta que es de Orlando. Prueba de la barbarie de los tanques rusos. Bueno, me la ha colado usted. Entonces, yo por eso no. La noticia de guerra es muy complicado averiguar, pero hay testimonios en directo y afirmaciones en directo cuando antes de ayer salía, ¿no? O ayer, no me acuerdo cómo fue esas escenas de los posibles fosas, bueno, las posibles no, las fosas comunes. Sí. Esas no son posibles, ahí están. Solo queda por saber quién los ha metido en el saco, porque la verdad es que los han metido con sacos, Sí. Las que yo vi las fotos. Sí. Ni siquiera, porque las fosas comunes suelen tirarlos ahí a como caigan, echan un poco de cal para que no provoquen infecciones y los tapan. Pero vamos, ¿quién ha puesto a esa gente en los sacos y quién los ha tirado ahí? Leyendo unas cosas sobre este tema, claro, demostrar que ha habido un genocidio es muy difícil. En un juicio. Precisamente no sé si te has quedado antes a medias cuando querías hablar de genocidio, si la palabra también está bien empleada, claro, es un referirse ejemplo. a esos crímenes con el término genocidio. Claro, es un ejemplo de hipérbole. Es decir, pero ¿cómo dice usted de pronto que esto es un genocidio? Eso lo digo con cierta frecuencia porque es una palabra que la gente la tiene en la flor la flor de piel, ¿no? Es decir, y le sale enseguida, están haciendo un genocidio, pero un genocidio exige una máquina, un proyecto, un sistema, mucha gente implicada, mucha colaboración silenciosa. Estamos hablando lo que son los genocidios. Los demostrados más recientes, además son los ejemplos que todo el mundo los tiene claro, son los de Hitler, evidentemente, el de los armenios, los turcos lo niegan, como bien sabes, pero la columna aquella, en fin, murieron como chinches y eso tiene pinta de que les están dejando que se mueran y está provocando que se mueran, tiene pinta. No lo he estudiado lo suficiente para opinar, tiene pinta. Pero quiero decirte que hay otros, lo que hizo Stalin con el pueblo ucranio, con aquella, lo llama una palabra, es la muerte por hambre. Dormodor, a ver, Pues no, es Olormodor o igual. algo para. Sí, Olormodor sí. parece que es la Pero palabra. vamos, lo sabemos de qué hablamos. Y murió 3 millones. Eso tiene pinta de genocidio. Es un pueblo, es indiscriminado, es organizado, objetivo es que desaparezcan, reúne todas las condiciones. Otras cuestiones, pues están al borde el gran incendio de Alemania por los aliados al final, en los meses del 45 de la guerra todavía, que arrasaron ciudades, como Dresde, pero las arrasaron. Objetivos civiles. ¿Es un genocidio? Tiene pinta, ¿eh? Porque tú sabes que es una ciudad que es objetivo civil, sabes que lo que estás tirando, si haces, me parece que una noche hubo 200 o 300 vuelos de aviones,
series de bombardeos en la ciudad, ¿no? Y que era una llama la ciudad. ¿Tú sabes que ahí va a morir todo Dios? O se va a salvar algunos, no sé, algunos se salvarían al final, como se salvaron algunos en Hiroshima, ¿no? Eso es intencionado, planificado contra un pueblo civil, pues juraría que es un genocidio. No fue declarado genocidio, sobre todo porque ganaron la guerra. Si no lo hubieran ganado, ya te cuento. Pero demostrar un juicio es complicado. Y en el caso actual de lo de Ucrania, crímenes de guerra sí. Sí, de eso Es más fácil. es más fácil y es más adecuado el término, sí. Eso sí que parece. Y que parece que le pueden intentar juzgar por crímenes de guerra. Yo no sé si la correlación de fuerzas será como la que permitía lo de Milosevic o no. Ya veríamos. Dicen que como Rusia no acepta los tribunales internacionales, pues no puede ir, no se les puede llevar allí, porque no han firmado los acuerdos. Hasta que Milosevic tampoco lo aceptaba y lo No, llevaron. bueno, pero estaba en una minoría importante. Bueno, Ya, el nombre no, correcto de lo del genocidio, así lo titulan, el genocidio ucraniano por hambre, fue Holodomor, con H, Holodomor. Holodomor. El nombre Porque sí, hemos sí. dicho palabras No, parecidas. yo no, he procurado, sé que yo me limito a decir que fue por hambre, Sí, vale, porque sé que la palabra significa en ucraniano, significa muerte por hambre. sí, es que no, Leyendo la palabra en su lengua para hablar, morir de hambre. vale. Por eso es. O sea, que yo lo que sí insisto, además, yo lo insisto conmigo mismo y con todo el mundo, la retórica encaminada a ganar combates y a desprestigiar al enemigo, personalmente yo creo que no. Eh, es un truco que para un panfleto, en un contexto muy reducido, para un humor de sarcástico, para provocar, ¿no? Pero no lo saques de ahí. Y en ese papel me parece que es interesante, lo provoque usted. A mí esa imagen provoca, ¿no? Otra cosa es cuando ya la imagen la utilices no solamente para provocar, sino das el salto y empiezas el discurso, y en este caso concreto, a por Irene Montero y a por toda la clase judicial. No me diga que todos los jueces son machistas. No, porque además la afirmación posiblemente es falsa. Seguro. Es decir, los jueces ahora me parece que se jubilan con 65 años, entran con 30, pues 25 o 30. Los que tengan 60 años son jueces que han sacado la oposición hace 45 años con la democracia. Por toda su educación previa ha sido la dictadura, como la mía. Pero no todos los que fuimos educados en la dictadura salimos Fachas. fascistas, ¿no? Ni de derecha, ni esas historias. No digo yo que todos, ¿no? Vale, Félix, dejamos este tema entonces y nos vamos al siguiente, que hacías una propuesta también un tanto controvertida para alguna gente, que dirá, bueno, este razonamiento, tú te basas en un estudio del BBVA que habla de la agricultura ecológica, mejor o pero todo lo contrario. Es decir, yo lo he estado leyendo y bueno, te deja un poco pensando y en algunos casos dice, pues claro, tienen razón. Y en el otro dice, bueno, pues aunque sea así, prefiero la agricultura o los alimentos de carácter que dicen ellos orgánico, producidos ecológicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es interesante que hablemos de eso, ¿te parece? A Bueno, partir a mí me interesa por una cuestión que es, en mi caso casi es un, un leitmotiv, una repetición constante de cosas que yo comparto y tal, ¿no? Es decir, lo llaman, lo primero, la complejidad de los problemas. sí, Es la pera, es a ver, sumamente complicado. Quedamos el otro día en que iba a indagar sobre los componentes de las energías renovables, ¿no? De los molinos de viento, de las placas solares, y no he logrado encontrarlo. No ha sido fácil, no he encontrado. Se me ha olvidado preguntarle a un buen amigo, que es un experto y de los que más sabe, Luis González Reyes, pero se me ha olvidado. Entonces no he podido. Cualquier tema de esto, entonces, la agricultura me ha llamado la atención porque lo he visto por dos sitios completamente diferentes. Es decir, lo llaman, en un sentido lo llaman
la cuarta revolución industrial, agrícola. La primera es el neolítico, claro. Sí. Es la gran revolución. Para algunos el origen de todos los males, para otros la gran revolución. Me es igual. La segunda gran revolución es fundamentalmente, mejora mucho la producción en el siglo XVII, XVIII, sobre todo XVIII y XIX, en Europa, en unas zonas de Europa. Mejora en el sentido de mayor productividad, cosechas más elaboradas con diferentes trigos, semillas que puedan ser más adecuadas, ¿no? Y de alguna manera, sí, mejoró las condiciones de alimentación y la productividad del campo y tal, lo llaman una revolución, ¿no? Cambió. Que es todas esas revoluciones que se producen, la primera revolución industrial, la segunda revolución agrícola, todas esas cuestiones, ¿no? Que esa además podría tener su último momento, si me apuras, ese tipo de revolución agrícola, cuando descubren lo de los nitratos que se pueden fabricar químicamente y ya no hay que robar había un negocio en toda Europa de cadáveres, ¿no? Porque el polvo de los huesos de cadáveres sacaban de las tumbas de Egipto, de todas partes, ¿no? Porque molido parece que era un fertilizante muy potente, ¿no? Y encima natural, no artificial, quiero decirte que un poco siniestro, pero parece que había un negocio. Entonces, cuando inventaron que el amoníaco podía dar lugar a nitratos y tal, y generar unos abonos, fue la salvación en Europa, en esos de los años 20 del siglo pasado. Pero podía ser el último momento de esa gran revolución. Y la tercera gran revolución, tú la has vivido o la conoces, que es la Revolución Verde famosa, ¿no? Cuando deciden inventar nuevas semillas que permiten unos rendimientos mucho mejores porque se adaptan y cuando la capacidad de modificación genética o de cruces genéticos de los seres vivos, en este caso de plantas, permite generar cosechas mucho mejores, mucho más productivas y tal, ¿no? Que es Estás hablando de los transgénicos, organismos, no todavía no exactamente transgénico, no organismos era simplemente modificados genéticamente. modificados genéticamente, pero al Que la estilo gente llama. antiguo. Sí, Los cruces sí, cruces de sí. especies en laboratorio, las modificaciones genéticas es la última etapa de esa cuestión. Vale. Cuando esa segunda revolución agrícola se hace, yo creo que no te lo puedo decir con seguridad, pero yo creo que no se trata de la modificación genética como la denostamos en estos momentos. Creo yo, pero no me atrevo a... En cualquier caso, esa parte de la manipulación genética sería una continuación de Vale, la tercera revolución. lo, Habría un vínculo. lo entiendo. ¿Me explico? O sea, hay un Sí, vínculo. Todo es... Pero claro, los animales domésticos son cruces genéticos, ¿eh? sí, 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 se intentan modificar razas o Toda la vida, aún o sea... se hace. Y yo recuerdo por ejemplo, cuando era yo pequeño, todas las vacas iban a determinado toro, Claro. semental en este caso, porque se consideraba que sus hijos, entre comillas, los becerros que después salían, tenían más calidad que otros y había uno cada ciertas parroquias o municipios a donde iban las señoras vacas darse un paseo y ser debidamente fecundadas, ¿no? Pues eso, hasta cierto punto podría ser una modificación genética, en este caso No, hasta cierto de punto animal, no. ¿no? Totalmente, es decir, porque Hombre, había otros, había otros por la zona que no se comían un rosco, ¿no? Y aquel se encargaba de reproducir claro. bichos. De Vale. hecho, una vez unas cosas que organizo, invitamos a Luis Montoliu, que es uno de los cerebros en este país sobre genética, y creo que a nivel mundial, ¿sabes? Ujú. Tío encantador, nos dio una charla muy buena. Entonces, un momento no sé por qué, digo, pero vamos a ver, señores, ustedes cuando compran dice, no, este tomate que tengo aquí es que es natural, es natural. Dice, ¿ustedes han visto alguna vez un tomate natural? Claro.
Y dice, ¿sabes qué es pequeñísimo? Nos dijo, ¿sabes que una cosa diminuta? Y que todo lo que tomamos hoy día son modificaciones genéticas por cruces intencionados de semillas, Sí, hasta dar la variedad de tomates que tiene en estos momentos. Bueno, pues esto es lo que hay. De hecho, te decía, la Revolución Verde se basó en tecnologías con fertilizantes, plaguicidas, riego, mecanización de los cultivos, también cruces, ¿eh? Cruces para buscar nuevos cereales de mejor rendimiento y tal, ¿no? Entonces, y hay una cuarta que la leí el otro día y solamente la vi un poco por encima, pero que es la están llamando la cuarta, la que puede ser la cuarta, que es la agricultura digital. Y esto de qué va? Bueno, pues un control con medios tecnológicos digitales de todo el proceso de, de control de plagas, de riegos, de todo, con drones que lo controlan todo, lo mide. Es decir, espectacular. Y está cambiando, está volviendo a incrementar la producción de la tierra, ¿no? Es una genuina revolución, ¿eh? Y algunos hablan que va a volver a provocar, lo comparaba con esta que decía, la revolución verde, que a corto plazo, desde luego, consiguió mejorar, incrementar sustancialmente, y de hecho la que permitió que lo que se auguraba como un desastre de hambrunas crecientes, que esas las hemos visto, hambrunas brutales en los años 60 y 70, las hemos visto, tú las recordarás, pero brutales. Yo recuerdo vinculada a la guerra de Biafra, que fue una guerra espantosa, no sé si la recuerdas tú, tenía una foto yo de un niño en mi cuarto, un poco macabro y siniestro, por mi parte, pero los veinteañeros a veces jóvenes somos un poco, o éramos, y serán también, ¿no? Exagerados. Entonces quiero decirte que esa cuarta, que es la tecnológica, pues de alguna manera promete, ya está provocando mejoras en la producción de los cultivos muy notables. Si me apura la de los plásticos de Andalucía, pues sería una manera. Es decir, que Almería, que fue una vez un negocio para hacer películas del desierto de Estados Unidos, ¿no? sí, Las de Morricone. sí. Porque Almería tiene, creo recordar, técnicamente el único desierto de Europa. Creo recordar. No sabría decir si es el único, pero obviamente Que es en la zona del Cabo de Gata. Hay una sí, zona que la consideran desértica, sí, pues, está con claro todos que los parámetros de lo que tiene que ser un desierto. No es muy grande, pero es muy bonita. Bueno, sí, yo lo también. bonito que es el desierto. Ujú, ujú, ¿Eh? Pero y está en Tabernes, por lo menos de paso. Y evidentemente aquello es un secaral que te muere. Pues ujú. ahí al lado han montado uno de las fuentes de agricultura de calidad para toda Europa. Para toda Europa. Entonces, lo tecnológico que se empieza ahora es mejorar mucho más el aprovechamiento del agua, el control de las aguas subterráneas, todo, pero todo a base yo no te puedo decir más, eso no sé dónde estuve leyendo, me parece que era no sé, en el UDA o en otro sitio, que lo explicaba, ¿eh? Y entonces, pero ¿por qué te saca lo del UDA que tú has sacado? Es decir, al final, ¿qué pasó con la Revolución Verde? Bueno, que algunos dijeron que aquello vale, que había dado de comer a mucha gente, pero no salía gratis. No salía gratis. No salía gratis en dos sentidos. Que si empiezas a indagar un poco más, resulta que han aparecido carencias alimentarias en gente mejor alimentada. Porque los nuevos cereales resistentes para zonas, patatín y patatán, pues resulta que tienen unos aminoácidos que no tienen tanta capacidad nutritiva como tienen otras. Y eso se ha visto después. ¿Te acuerdas que el otro día apuntaba lo difícil que es experimentar con seres humanos, ¿no? Que luego es irreversible. Y hacer experimentos de cómo puede funcionar la cosa con gente, pues en farmacia está muy vigilado, pero en otras cosas nos vamos a cambiar los cereales.
porque esto se va, claro, comen más, pero luego empieza, se descubre más tarde, oiga, no, es que resulta que no es tan claro, ¿eh? Que resulta que sí, que comen más, pero es que están comiendo cosas que no le dan los nutrientes, algunos nutrientes fundamentales para los seres humanos. Y dices, toma, no lo sabía. Pero es lo que tú decías del artículo este interesante de Open Mind, del Centro de Estudios del BVA, ¿no? Mm. Oiga, que cuando se hacen estudios de la agricultura ecológica, si se hacen bien los estudios, se enriquece el parámetro de lo que se está buscando, pues igual no está tan claro, ¿eh? Igual no está tan claro. No dice que sea mala, ¿eh? Ujú. Dice, tengamos cuidado porque a veces ciertas cosas que se dice que son más naturales y no sé qué, terminan a medio y largo plazo teniendo un coste ecológico que usted no había calculado, pero que es muy elevado. Lo cual te genera cierta zozobra, claro, cierta zozobra. El otro día discutimos por encima de las centrales nucleares, pero ¿qué pasa con la agricultura? Entonces, claro que yo sigo apostando por la agricultura ecológica, por lo menos como modelo conceptual y como apuesta ética. El problema es que cuando las apuestas éticas las tienes que convertir en propuestas de solución de problemas específicos, ahí empezamos en lo que yo sé de ética con dificultades. Y hay una dificultad que está recogida por el refranero español, y los refraneros sabes tú que te puedes encontrar un refrán para apoyar lo que quieras, ¿no? Mm. Y yo encuentro un refrán pero es un refrán que traduce este problema, ¿no? El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta gente bien intencionada, ¿no? Sí, desde luego el discurso lo hago por tu bien, no dejes, por mi bien no lo haga, por favor. Cuando el típico profesor o profesora le dice a su alumno o alumno, te suspendo por tu bien. No, eso es crueldad extrema, ¿no? No digas nunca que es por su bien. En todo caso, te suspendo porque no has dado el nivel y espero que te sirva para aprender, ¿no? Mm. Pero que es por tu bien. Es momento de decir, yo le doy una patada en el estómago por su bien, Mm. para que mejore su digestión, ¿no? No vale. Y luego, pero están por su bien los torpes, los que van con la ideología por delante. No, no, es que esto es así, no sé qué, y hágase justicia y perezca el mundo. No, mire usted, no. Es decir, buscar soluciones a veces significa transigir, porque lo que dejo de hacer en un sitio tengo que hacerlo por el otro, y si me dedico a esto, descuido otra cuestión. Entonces, la apuesta de ecología social es la propuesta ética inicial de que la que no se puede discutir. Es decir, porque esas son las opciones. Y en ese sentido, todo problema tengo, en principio, es un problema ético y político. O sea, ¿qué tipo de fines busca usted? ¿Qué medios coherentes con los fines me va a aplicar? Y además si son eficientes y eficaces, porque si no, la hemos liado. Y es político, es decir, ¿esto afecta a cuántos? ¿Está buscándome una solución para la comunidad o está buscando una solución para los míos? Sea cuales sean los suyos, ¿de acuerdo? Su grupo. Vamos a hablarlo con tranquilidad porque en la práctica ya no es tan sencillo. Y con buenas intenciones uno puede diseñar proyectos que terminan siendo un fracaso. Porque, bueno, no has calculado, se te ha olvidado contar con posibles riesgos con los que no contabas, has confiado en que la gente va a portarse bien, pero luego la gente nos portamos pues ni bien ni mal, vamos tirando, hacemos lo que podemos, ¿no? Y en la complejidad del mundo actual, como los problemas son globales y los problemas son complejos, pues la posibilidad de tener criterios claros, yo creo que sí, pero los criterios claros luego hay que aplicarlos bien. Y luego hay colectivos con mucho poder cuyos criterios claros siguen siendo los mismos. Todo por la pasta, el lucro, la cuenta de resultados, el reparto de acciones, ¿no? De dividendos, esa historia, ¿no?
Y por descontado, yo tengo que hacer unos productos, pero porque eso me va a dar dividendos. Si no me diera dividendos, oiga, no pasa nada. Hago otras cosas, que no tengo ningún problema. Porque yo lo que quiero es ganar dinero. Bueno, y encuentras situaciones aberrantes de las que te llama la atención esos grupos especializados en ir a la frontera ahora a esas fronteras a captar niños para llevarlos a la trata. Y dices, eso hay que ser malévolo ya, ¿eh? Eso es maldad extrema, ¿no? Pero vamos, yo no estoy hablando de eso, la verdad es que no es lo que ocurre. Pero sí hay gente que con buena intención, era el ejemplo que decía de la Revolución Verde, toda la buena intención, fue una revolución, además fue un invento de un señor. Hay alguien que se le ocurre y moló un montón de gente que se suma. Esas cosas no se hacen sin mucha gente, pero luego hay alguien que tiene la idea brillante, ¿no? No me acuerdo del nombre, es igual. Pues además busca la Revolución Verde en Wikipedia y los datos los tienes. Pero en cualquier caso, luego todo el mundo muy contento y de pronto empiezan a aparecer el lado oscuro, ¿no? Y vuelta a empezar. O sea, la historia de la moneda es un poco del Sísifo. Subes la piedra hasta arriba y se te cae hasta abajo. Que por cierto, hay una escalera de piedra de ese estilo en Mannhausen. Tuve el placer bueno, el placer no, la experiencia fuerte de verla. Y además lo utilizaban con los presos. En cualquier caso, voy a decirte, es la dificultad. ¿Cómo podemos resolverlo? Y no es sencillo. No es sencillo. El criterio hay que tenerlo claro, se tuvo, como te decía el otro día, el criterio claro. Hay que ir a que los más vulnerables no sufran. Pues consulte usted los datos del 3 años después. Su buena intención sería, pero analice por qué no salió. Analice por qué no salió. Bien, y Félix. eso es el esfuerzo. Tenemos que acabar, te iba a decir. Sí, pues acabamos. Y es el esfuerzo que tenemos que estar todos los días, ¿no? En cualquier cosa que hagamos, pero no perder nunca los criterios. Te decía, no hay que perder el criterio de la ecología social, no hay que perderlo en ningún caso. No hay que perderlo el criterio de un respeto a la naturaleza, una colaboración para no... Pero luego, dicho esto, ante la presión de 8.000 millones de bocas y ante la presión de intereses muy divergentes en la sociedad, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien, pues con esa pregunta lo dejamos, ¿te parece? Me parece bien. Pues sale. Hasta la semana que viene. Estaremos aquí si no pasa nada. Y si pasa, pues ya os lo contaremos. Pasará algo seguro, no lo dudes. De hecho, yo ya sabes que soy los que dice, usted se ha preguntado la crisis y el colapso, y ya está. Ha empezado. No, estamos en ello. Lo que pasa es que cuando empiece no nos vamos a dar cuenta porque todas nuestras predicciones no se van a cumplir. Había otro día una que decía, en un estudio, dice el 94% de las predicciones negativas no se cumplen. Decía un estudio, no sé si era cierto. Pero vamos, cuando tú ves que está volviendo a empezar el hambre, ves una guerra, ves que la ONU se tambalea, dices tú, igual es esto la... a lo mejor eso es el colapso, ¿no? Sí, bueno, el colapso es que las cosas se complican, que la gente hace lo que puede, que la gente, el otro día decía en la encuesta esta de opinión, ¿no? Ya hay mucha gente que apaga la calefacción. Sí. No por ecología, sino porque no puede pagarla. Y que no coge casi el coche. Sí. No por ecología, sino porque la gasolina... El otro día que puse yo gasolina me quedé nota. Menos mal que casi no lo uso, pero bueno. A lo mejor estamos ya. Que nos van a echar. Vale, pues que nos echen. Un abrazo, hasta la semana que viene. Lo mismo te digo, un abrazo. Y que tengáis buen día a todas y todos. Vale. Muy bien, Félix, ya nos hemos ido de la radio. Pues eso. Un placer verte. Yo ahora tengo otra reunión de la plataforma por la democracia económica. No es que me apetezca mucho ir al cielo, pero... Vale. Te dejo entonces. Muy bien. Pues salgo yo para que no me eches. Eso sobre todo para que no me eches. Pues hasta luego. Un placer. Igual. Chao. Hasta luego.